Bueno, bienvenido a todos. Muchas gracias por estar de vuelta acá en estas charlas. Para quienes son nuevos, que he visto algunos nombres nuevos, mi nombre es Carlos Figueroa, Virginia, mi hija, que está como moderadora de toda esta plataforma. Las charlas que hemos venido dando anteriores a esta es la charla número 5, han tenido que ver todas con trazabilidad en el mundo del vino. Para quienes quieran revisarlas, las pueden ver en los canales que tenemos, en la lista de reproducción que tenemos en YouTube. Esta también la vamos a subir esta noche, mañana, como para que ya esté disponible. Bien, lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy es en un tema que nos da arranque a todo lo que es la trazabilidad durante el proceso de producción, que vendría a ser la vendimia. Hemos visto temas de vendimia en las charlas anteriores, en donde nos hemos centrado en la información concreta de lo que nos exige el INB, de las informaciones que nos hacen falta para llevar algunos temas de calidad. Pero acá lo que nos vamos a centrar es en todo el circuito que lleva el documento de ingreso de uva y tratar de detectar en qué momento podemos tomar un dato que es vital para la conexión de esa uva que está ingresando con el tanque destino a donde está yendo a parar. Vamos a hacer un recorrido más o menos modelo de lo que sería una bodega desde el momento que ingresa una uva a través de la báscula de pesada, ¿no? El primer punto donde toca la bodega es la báscula. Se toman los kilos brutos. A partir de ahí es probable que pase por un área de calidad en donde se tome datos de referencia de si vino con hojas, si vino con botrytis, lo que la bodega vaya a tomar de calidad. Luego pase por el lagar. En el lagar ahí sí ya se destine la uva al lugar definitivo, el mosto. Luego la muestra que se tome de esa uva que está ingresando, se tome los brix y finalmente vuelva nuevamente el camión a la báscula para sacar la tara. Este sería el circuito acá de la persona, del transportista. Ese transportista que llegó a la puerta de la bodega, pasó por la báscula, le imprimen un documento interno que le vamos a llamar a partir de ahora ticket de pesada. Ese ticket de pesada va a recorrer todo este circuito que acabamos de ver acá. Voy a volver para atrás y vamos a volver nuevamente al primer punto. Esto que acabo de mostrar es un modelo teórico. Cada bodega, dependiendo de la estructura, de qué producto estar haciendo, no es lo mismo una bodega que hace mostos solamente a una bodega que hace vinos a granel, o una bodega que hace vinos de alta gama. Cada bodega va a tener un esquema de trabajo, un circuito diferente, que puede estar dado por la estructura de la bodega, puede estar dado por el producto que se va a dar o por las intenciones de lo que se quiere controlar. Entonces, sí tenemos que en todas las bodegas tenemos que tener una báscula, porque al momento de ingresar la uva, ahí tiene que pasar por ahí para saber de entradita cuánto es el bruto que tenemos en ese transporte que estamos pesando. Y la pregunta que viene acá es, ¿a dónde sabemos, en qué momento sabemos a dónde va a parar la uva? El momento que pasa por la báscula es poco probable, porque la persona que está en la báscula, rara vez de las empresas con las que estoy en contacto y que hemos implementado históricamente, rara vez la persona de la báscula tiene realmente conocimiento de dónde va a parar esa uva que está ingresando. Luego, pasa por calidad, suponiendo que calidad sea el próximo paso. Puede ir a parar al lagar derecho y del lagar tomen para hacer una muestra para hacer calidad. Pero vamos a suponer que esa es una instancia dentro de la bodega. ¿La gente de calidad sabe dónde puede ir a parar esa uva? Muchas veces sí, porque la gente de calidad suele ser o una persona, un analista, una persona que está en la parte de sanidad, o una persona que está, o un enólogo que está trabajando entre las operaciones de producción. Entonces ya son más conscientes de dónde puede ir a parar la producción. El otro punto factible es el lagar. Ahí seguro que saben dónde va a parar la uva, porque la persona que está en el lagar ya está conectando esa uva que se está moliendo al lagar. En el caso que es una uva tinta, ya veremos los casos de las blancas.
pero esa persona o ese personal que está en ese sector siempre tiene problemas para poder documentar, porque es una persona que está en contacto con el mosto. Es muy difícil manipular un papel cuando uno está todo pegoteado, mucho menos si quisiéramos implementar un sistema electrónico con alguna tablet, con algún dispositivo móvil. Entonces es un punto poco probable de que se tome esa información. El próximo hito sería cuando se toman los grados Brix, que muchas veces los Brix se toman o allá arriba, cuando estamos en la báscula, inmediatamente apenas entra, a veces lo toma la gente de calidad, o a veces puede ser que hay una persona pegada al lagar, sacando una muestra y tomando los grados Brix en ese momento. Pero son personas diferentes, pero esta persona puede ser diferente a estas otras que están acá. Esta puede ser una persona que inclusive está en un laboratorio, a lo mejor está recibiendo una muestra para ir a hacer un azúcar reductor y hacerla con otros métodos. Esas personas ya están más, es más probable que estén en contacto con esa realidad de donde va a parar. Finalmente, cuando llegamos a la báscula, en todo este circuito, la clave de todo esto es que en todo este circuito, en algún lugar, hayamos logrado enterarnos a dónde fue a parar, a dónde va a parar esa uva que está ingresando. Entonces, ese es el, digamos, el paradigma de este punto. Es el lugar donde siempre yo me centro cada vez que voy a implementar un sistema, una bodega, un sistema de trazabilidad. Lo primero que hago cuando estamos en esta etapa es recorrer la estructura de la bodega, cómo es el laboratorio, dónde está la báscula, a qué distancia está la báscula del lagar, qué personal se dispone, cuál es el producto que se va a hacer. Y en virtud de todo eso empezamos a evaluar, a ver cuál es el lugar más apropiado para capturar la información. Porque acá la clave está en capturar esa información sin que tengamos que poner un batallón de personas adentro de la bodega, que no lo van a hacer, para relevar toda esta información. Bien, y entonces, al final de todo esto, cuando llegamos a la emisión del SIU, a la emisión de lo que sería en Argentina, el comprobante de ingreso de uva auditado por el INB, no sé cómo será en Chile, no sé cómo será en México, no sé cómo será en España, pero acá ese comprobante que ya es formal, es una declaración jurada, en ese momento ya estamos registrando esta operación dentro de un sistema. Que acá sí ya tenemos que empezar a hablar de software especializado para todo esto. Porque empezar a llevar una trazabilidad con este nivel de complejidad que se conecta un vale de pesada, un viñedo con un proceso después de producción y más tarde con una botella que está fraccionada, necesitamos ir a un software especializado que sea capaz de devolvernos una línea de conexión, un solo hilo con toda la información que hemos ido enlazando. Entonces, al momento de la emisión del SIU, nosotros necesitamos ya haber tenido un documento con toda la información completa, que ya lo hemos visto en otras charlas anteriores, con cuáles son los datos que necesitamos relevar para la trazabilidad, pero que acá, en este punto concreto, el dato BEDET es ¿a qué periodo fue a parar? Entonces, y esa es la pregunta que siempre hago cuando me reúno con el equipo de trabajo de la bodega. Es la pregunta que dice, ¿en qué momento sabemos dónde fue a parar la uva? O sea, ¿quién de todo ese proceso, si el proceso es igual, si es diferente, quién de todo ese proceso sabe dónde fue a parar la uva? Recién dije, acá nos estamos parando sobre un proceso de una uva tinta. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una uva blanca? Las uvas blancas sabemos que no van a parar derecho a la pileta, porque la uva blanca se separan los orujos del mosto. Entonces, ¿acá qué tenemos de intermedio? En primer lugar, tenemos como intermedio a una prensa neumática, probablemente, en donde esa prensa neumática puede tener la capacidad de alojar el equivalente a 1, 2, 3 viajes de uva que está ingresando. Estos son cuellos de botella en donde la trazabilidad se nos produce un nudo que nos unifica un conjunto de datos con la traza que vamos a tener hacia adelante. Es decir, todo lo que va a prensar esa prensa va a corresponder a lo mejor
a un viaje, a 2, a 3 o quizás algo más, dependiendo de la capacidad de la prensa. Supongamos que son 3 viajes. Y esos 3 viajes son de uva Chardonnay y que viene de 3 fincas diferentes. Si el enólogo quisiera llevar una trazabilidad limpia de cada una de estos viñedos, de estos orígenes, no podríamos pasarlo a los 3 por una misma prensa, porque en esa prensa se nos mezcla todo. Entonces, ese punto, digamos, de unificación de toda esa materia prima, termina siendo un nudo en donde se me juntan todas las trazas. A partir de ahí va a parar a una pileta, va a parar a un tanque, pero ya esa pileta o tanque va a tener las cualidades de esos 3 viajes, de esas 3 uvas que vinieron de diferentes lugares. Entonces, la prensa neumática pasa a ser un punto que tenemos que considerar dentro del proceso, dentro de esta relevo de información que estábamos viendo en la filmina anterior, en donde tenemos todo un circuito y que en algún momento tenemos que saber. Si tenemos una sola prensa es muy fácil, va siempre a la misma prensa. Pero si tenemos 2 prensas neumáticas, si tenemos una prensa neumática, un flotador u otros sistemas, entonces ahí tenemos que empezar a saber esos puntos intermedios y no la pileta definitiva a la cual fue a parar la uva, que es mucho más difícil que estas personas que están en este circuito alrededor del ticket de pesada puedan saberlo, porque recién lo va a saber la persona que está en la prensa terminando de sacar el prensado y mandándolo a los tanques definitivos. Otro de los puntos intermedios son las prensas continuas, y acá el problema es mayor. Ya la palabra continua nos está diciendo de que no se para nunca. O sea, entró el primer camión, sigue el segundo camión, sigue el tercero, sigue el cuarto, y van entrando y van saliendo. ¿Qué le pertenece a qué? Llenamos la primera pileta o el primer tanque, llenamos la segunda, llenamos la tercera, y cada una de estas piletas va a tener datos de la traza de la uva que vino antes y de la uva que vino después. Entonces se nos van uniendo las trazas en este punto. Lo máximo que podemos saber es que la pileta número 1 se llenó, estuvo en proceso de llenado hasta las 10:15. O sea que todo lo que entró antes de las 10:15 está conectado con esa pileta. Lo que viene a continuación de la siguiente, a partir de esa hora en adelante, desde que se empieza a cargar hasta que se termina. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Que el ticket de pesada tenga información vital, que es la hora en la cual está ingresando. Si tenemos esa hora, podemos, a través de un análisis, digamos, manual, decir, bueno, a ver, todo esto que está en este rango de tiempo va a corresponder a este conjunto de vales de pesada y nos va a conectar con esta pileta que tenemos acá. Entonces acá el proceso es más complejo. Si nosotros no somos capaces de separarlo a nivel de papel, no lo vamos a poder hacer a nivel de software, de sistema. Un sistema magia no va a hacer. Lo que va a hacer es tomar esa información y a lo mejor extrapolar algún dato, pero no lo va a poder decir con exactitud si nosotros no lo tenemos separados en papeles. Otro tema... Es un poco lo que siempre decimos. Primero lograr la trazabilidad en papel para después pasarla a un sistema, porque ya va a estar todo ahí, digamos. Claro, exactamente. La información. Si no tenemos trazabilidad en papel, o por lo menos en un esquema que aunque no lo llevemos en papel, pero que tenga una lógica que nos permita desambiguar esa información. Bueno, otra de las posibilidades es que se nos vaya a una termovinificación, que esto es más o menos a que se vaya a una prensa o que se vaya a un tanque. Entra todo a un tanque. Ya sabemos que toda la uva que va a parar a una pileta va a tener la misma trazabilidad de todos los viajes que entraron en esa pileta. En un termo pasa exactamente lo mismo. El caso más complejo es el caso de los flotadores, porque los flotadores tienen capacidades grandes y también son procesos continuos, pero que no los podemos separar en tiempos, porque mientras que está entrando uva molida a ese sistema de flotación, que puede ser de 200.000, 250.000 litros, siempre se está mezclando algo de lo que primero entró con lo que entró después, y con lo que entró después, y con lo que entró después. O sea, lo que vamos a tener en esa masa siempre va a ser algo de todo. Entonces, ¿qué se hace en una trazabilidad? ¿Qué se hace en la trazabilidad en estos momentos? Sabemos que toda la uva que entró en el día de hoy fueron a parar a la pileta 1, 2, 3, 4, 7. Bien, todas esas piletas contienen la uva que entró hoy y pasó por el sistema de flotación. Y esa va a ser nuestra mayor capacidad de separación de las trazas, que van a ser dados por lotes diarios, a menos que al flotador, a una hora del día,
se lo termine de escurrir, se saque todo lo que está dentro y se vuelva nuevamente el proceso. Esos serían lotes por baches, que se llaman, de batch, que van separándonos ya porque hemos hecho un corte físicamente. Entonces ahí tenemos posibilidad de separarlo. Pero si no, no hay forma de, digamos, como decía recién, hacer separaciones concretas. Bien. Toda esta sería la realidad que vivimos dentro de la bodega mientras se está en proceso de ingreso de la uva, de molienda, de prensado y luego finalmente conectado con el tanque. ¿Qué sucede en estos momentos? Nosotros necesitamos implementar procedimientos. Y acá la pregunta es, ¿por qué es necesario implementar procedimientos? Cualquiera sean las formas o los destinos de cómo vamos a trabajar la uva. Porque el procedimiento me garantiza de que vamos a tener asegurado un mecanismo de trabajo y que de alguna manera eso nos va a favorecer que la captura de datos no adolezca de información. Ese es el primer punto más importante. Nos va a garantizar que ese mosto se nos conecte con un tanque, una pileta, de una manera, digamos, que no se nos pierda información, que no tengamos error. El procedimiento implica que uno, antes de empezar una vendimia, tiene que haber establecido de qué manera vamos a trabajar, bajarlo por escrito y decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera, y va a pasar por acá, y va a pasar por acá, y acá vamos a tomar tal cosa, tal otra, y cuando terminemos de salir con el camión hacia afuera, vamos a hacer tal otra cosa y lo vamos a registrar los datos de tal manera. Ese procedimiento garantiza que la bodega, durante la vendimia, que es el momento de mayor problema, ¿cierto? El pico de problemas, uno de los picos de problemas, tengamos seguridad de que vamos a obtener información veraz, ¿no? Evitar la pérdida de materia prima. Y acá hablamos que la información que hoy generamos nos salva de problemas futuros. He visto casos como, por ejemplo, que están tirando un mosto con todos los orujos adentro de una pileta que tenía un vino terminado, estaba siendo filtrado. ¿Y eso por qué sucede? Porque esa pileta se había dicho de que se iba a filtrar el vino y se iba a embotellar y que se iba a liberar para poder meter a fermentar lo nuevo que iba a entrar hoy día. Pero por alguna razón se atrasó el fraccionamiento y esa pileta no se desocupó. Al no haber tenido el sistema de información que me dijera, no, para que la pileta todavía no está vacía, entonces no habrían esos tipos de errores. O que nos vamos a tirar un producto a una pileta donde tenía borras con problemas, o bueno, etcétera. Pueden haber montones de accidentes. Quienes están trabajando en bodega saben muy bien de lo que les digo, saben muy bien porque esto se vive en el día a día, y mientras menos procedimientos tenemos, más fácil es que cometamos errores. Entonces, salvamos de la pérdida de materia prima, la materia prima que estamos ingresando ahora o la que ya teníamos ingresada antes. Y favorecer el orden de la trazabilidad para evitar incongruencias posteriores, porque cuando uno no tiene un procedimiento de trabajo, tampoco tiene un procedimiento de registración, de captura y registración de datos. Eso implica que luego carguemos y relevemos datos de forma incongruente que nos traiga problemas a querer visualizar la trazabilidad. Esas son las cosas que en los que nos tenemos que enfocar antes de arrancar con una vendimia. Porque, a ver, Virgi, ¿qué es lo que te pasa a vos como enóloga cuando estamos a punto de largar la primera patada dentro de la vendimia? Y creo que todos los enólogos sabemos por lo que se pasa cuando se está por arrancar una vendimia. Por eso hemos puesto ahora acá esta diapositiva con un poco más de humor, porque bueno, empezamos a negociarle al dios de la vendimia, por así decirlo, y tratamos de llegar a un acuerdo en que salga todo bien, ¿no? En que podamos terminar bien la vendimia, en que ningún vino se pierda y en poder llevar todo con la información bien llevada, con la trazabilidad bien llevada y poderla terminar lo más felices posible, pues sabemos que es un momento de mucho estrés
un momento en el que el enólogo deja de dormir, deja de descansar, deja de tener vida social, pero bueno, es por una buena causa, ¿no? Y bueno, en ese momento vemos que la vendimia nos está mirando con esta próxima cara, como diciendo, sí, está todo bien, pero hay cosas que son inevitables, lamentablemente, durante una vendimia, y que se nos escapan de las manos, ¿no? O sea, son cosas que no dependen de nosotros, quizás, o que sí, pero hasta cierto punto, como por ejemplo, charlábamos recién el tema de organizarnos, por ejemplo, el enólogo cuando organiza la entrada de los camiones con la uva. Lo podemos organizar todo divino, pero el camionero tuvo un problema y la uva llegó tarde igual a la bodega y se acumuló con otros camiones y se empezó a atrasar y la uva quedó esperando al sol 2 horas. Y ahí, bueno, ahí entramos en un problema, la uva entra mucho más caliente, puede empezarse a fermentar en el camión, bueno, un montón de problemas que ya conocemos. El lagar está al palo todo el día, entonces no da abasto, las máquinas se pueden romper, los operarios que pueden faltar, y generalmente puede pasar, y más en la pandemia que pasó, que se enfermó uno y empezó a contagiarse todo el mundo y era un problema muy grave realmente, porque faltaba mucho personal. Los vinos viejos, que no nos tenemos que olvidar de ellos tampoco, que siguen estando ahí, hay que seguirle haciendo análisis, hay que seguirle haciendo correcciones, hay que filtrarlos, fraccionarlos, bueno. Y bueno, puede pasar también de que falten insumos en el depósito, que nos olvidamos de comprar algo porque, no sé, no tenemos un buen seguimiento en el stock y resulta que vamos a fermentar y nos falta levadura. ¿Y qué hacemos? Y bueno, entonces, bueno, un poco de humor le hemos querido poner y pensar de que por más de que hagan cosas que se nos escapen de las manos en el momento de la vendimia y que van a ser inevitables, hay cosas que podemos manejar y están más a nuestro alcance. Entonces ahí es donde nosotros queremos abordar el tema, ¿no? Y es más que nada, bueno, nos planteamos esta pregunta entonces, ¿cómo hacemos para llevar un registro de los procesos sin morir en el intento? O sea, porque en la vendimia sabemos que la cantidad de información que se genera en un día es muchísima, entonces tenemos que poder tener un buen proceso para llevar un registro y no volvernos locos y que no se nos pierda información. Bueno, acá hemos puesto 2 cosas, que una la que no hay que hacer y la que sí hay que hacer. La que no hay que hacer, frente a ningún punto de vista, es querer arrancar la implementación con un software especializado en trazabilidad durante una vendimia. Es prácticamente imposible, ya, bueno, esto ya lo hemos hablado un poco en las charlas anteriores. Es un desquicio, o sea, es el peor momento, digamos, no sería el óptimo, porque bueno, esto, ¿no? Se genera mucha información en muy poco tiempo, entonces el sistema hay que saberlo, agarrarle la mano, aceitarlo, y si estamos todo el tiempo metiendo información, quizás es peor implementarlo en ese momento. Y lo que sí hay que hacer es, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Desarrollar un esquema de trabajo previo a la vendimia, que es un poco lo que hablaba Carlos recién. Armarnos un esquema de trabajo, armarnos procedimientos, que es algo que también hemos hablado en otras charlas, y también poderlos dejarlos por sentado, ¿no? Entonces ya no tenemos que volver hacia atrás cada vez que vamos a comenzar una vendimia nueva, y los podemos ir actualizando y mejorando si los tenemos también por escrito. Así que bueno, es un poco lo que quería compartir. Ahora volvemos con Carlos para la siguiente filmina. Bien, entonces, gracias Virgi. Entonces, en conclusión, acá lo importante es, dentro de ese esquema que estuvimos viendo en la primer filmina, y que acá le hemos puesto la numeración referencial a esa primer filmina, esos números que están acá, si nos retrotraemos a esa primera hoja, tiene que ver con el circuito que nosotros estamos haciendo. Suponiendo de que nuestro circuito fuera que pasamos por báscula, luego pasamos por calidad, luego pasamos por lagar, de ahí tomamos brix y luego salimos nuevamente.
un documento que nos podría soportar este tipo de datos podría ser este. El camionero, el transportista llega a la puerta de la bodega, pasa por báscula e inmediatamente, ¿qué se hace? Se pesa, se saca la tara, el bruto, perdón, se imprime un primer documento en blanco en donde salgan los datos del transportista, pero a partir de ahí solamente tengamos los kilos brutos y empecemos a recorrer cada uno de los puntos de la bodega en donde cada persona va a llenar con los datos correspondientes, como por ejemplo salió de báscula y pasó por calidad. Bueno, se toman si viene con hojas, si viene con botriste, si están tomando algún tipo de puntuación según la forma de calidad. Este es un tema que vamos a ver en una charla y vamos a abordarlo en una charla bien puntualmente, porque es un tema muy importante que tenemos herramientas para poderlo llevar y para poder después digamos comparar un viñedo con otro, un mismo viñedo, dos viajes diferentes, una misma variedad de diferentes viñedos, etc. Pasa por calidad, releva los datos, luego sigue por el lado donde toman los brix, agregan acá el azúcar que tenemos acá, y al final lo más importante, pasa por alguno de los puntos e indicamos a qué pileta está yendo a parar, o a qué flotador, o a qué prensa, o a qué termo, si hubiese alguna de esas otras estructuras. Y finalmente tomar el neto, sacar la tara y calcular el neto, y terminar imprimiéndole el SIU al transportista con una copia de esta documentación ya cargada en el sistema o cargado en una planilla en Excel, de alguna manera que se lleve una copia de estos datos y firmado por el transportista, que avala que se va conforme a los datos que se han tomado, porque todo esto viene a ser como también una declaración jurada interna en donde el transportista da consentimiento que la uva que ingresó tuvo esa calidad, fueron esos kilos que entraron, tuvo ese grado de azúcar. Es información que excede a los controles de INB, porque estamos hablando de datos como calidad, como pileta, como otras cosas que son puertas adentro de la bodega y son necesarias también para la parte comercial. Entonces, implementar esto que tenemos acá, que sería para nosotros un ticket de pesada, excede a la necesidad que nos exige INB, en este caso nuestro fisco argentino, y nos da información a nosotros para poder dar esa primer conexión con ese tanque con el cual se va a comunicar esta uva. A partir de ahí, ya el problema pasa a ser de la parte de enología, que sería todo lo que es movimiento de pileta, algo que vimos en la segunda charla, que es, como dije, el centro del huracán, el ojo del huracán, y que eso también vamos a volver. Y ahora estamos arrancando los cursos para quienes quieran inscribirse, ya los vamos a promocionar. Esta semana salen las placas. Estamos dando la última aceitada. La última tostadita al pan. La idea es sacar en estos talleres que vamos a dictar 3 talleres iniciales para sacar todo lo que es trazabilidad de punta a punta, desde el ingreso de la uva hasta el fraccionamiento, con sistemas CONCOS en este caso, porque lo que vamos a hacer es entregar esa herramienta como herramienta de trabajo educativo. Bueno, ya les van a recibir la información de estos talleres por si alguno de ustedes quiere inscribirse. Bien, redondeando ya este tema, entonces, volvemos nuevamente. Un sistema de información, bueno, nuevamente a lo que hemos hablado en todas las charlas, siempre lo repito esto. Un sistema de información está compuesto por 4 fichas, por 4 baldosas. Una que es la documentación, y acá la tenemos. Otra que es el recurso humano, al cual tenemos que darle procedimientos para que pueda registrar, relevar esta información, con calidad, digamos, con seguridad de que no van a haber errores, y que luego la pueda registrar. Y acá viene la tercera ficha, que es registrar en un sistema. Cuando el sistema de trazabilidad es complejo, siempre aconsejo un software. Cuando el sistema de trazabilidad es más sencillo,
o sea, no tienen muchas complicaciones, va toda la uva en el mismo tanque, y es un solo tanque el que se va a fermentar, te va a llevar toda la traza de esa única uva y no van a ver mezclas. Bueno, es más factible una trazabilidad en planillas Excel o en papeles. Y la última, el análisis. Lo que nos devuelve un software es la capacidad de análisis. Esa capacidad de decirnos, mira, acá encuentro una desviación, acá se nos está escapando tal cosa, o noto tal curva, o la curva que nos muestra nos da una imagen de lo que nos está pasando. Esa sería la cuarta ficha de un sistema de información y que nos permite esa retroalimentación de poder corregir algún proceso de registración, algún proceso de relevamiento de datos, o corregir algún procedimiento dentro de la producción, que eso es lo más importante, que este sistema de información no sea un sistema para autoalimentarse y solamente vivir por sí solo. No, justamente de acá tienen que salir conclusiones que nos lleven a poder ver con claridad qué es lo que nos está pasando con la producción. Y lo que he dicho en algunas charlas es que me anticipe si nos vamos a equivocar a futuro, si es posible, que nos diga este vino que salió bueno, cómo fue que lo logramos, y este defecto que encontramos, por qué sucedió este defecto. Entonces, estas conexiones, esta documentación es el puntapié inicial para poder arrancar con todos esos sistemas de trazabilidad y que al final nos da un enriquecimiento enorme de información y una capacidad de mirar nuestra producción invaluable. Bien, acá terminamos con esta quinta charla. Bueno, la semana que viene no vamos a dar ninguna charla, pero sí vamos a empezar a grabarla por una cuestión de tiempo. Ya estamos a final de año, estamos arrancando el último mes de nuestro año. Para mí ya estoy a final de año. No sé ustedes, pero yo ya estoy a final de año. Quedan encima un montón de charlas todavía que queremos dar y bueno, no nos van a dar las semanas, ¿no? Directamente, ya después arranca vendimia, entonces es como que dijimos, no tiene mucho sentido darlas durante la vendimia porque es una locura, nadie tiene tiempo, entonces bueno, y para que las puedan ver más tranquilos, así que bueno, las vamos a estar grabando. Hemos decidido con Virginia que las próximas charlas, que son casi 10 charlas más, las vamos a ir grabando y las vamos a ir subiendo a este canal a esta lista de reproducción y las vamos a publicar, les vamos a avisar. Pero por lo pronto, como tenemos que enfocarnos ya en la próxima vendimia, no nos dan mucho los tiempos para ir preparando absolutamente todo, así que nos vamos a enfocar en los materiales que nos faltan desarrollar todavía para los cursos que van a empezar en 15 días, que van a ser este primer curso, este primer taller va a ser un taller partido en 2 quincenas, porque como estamos a fin de año vamos a tomar la segunda quincena de diciembre y la segunda quincena de enero. Y ya las próximas los vamos a hacer a mes completo. La información les va a llegar a través de las publicaciones que tenemos en Instagram, así que cualquiera de ustedes que quiera consultarnos algo al respecto, bienvenido sea. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo. No sé si les habrá quedado alguna duda o algo que quieran compartir, agregar, preguntarnos, lo que ustedes quieran. Sí, yo me estoy apurando, me quiero ir aparentemente, ¿no? No me quiero ir. Sí. Está apurado hoy. Hoy está apurado. No, tengo que ir a hacer de comer. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Moisés. Bueno, vamos cerrando entonces el día. Que terminen bien la semana y nos estaremos viendo en cualquier momento. Nos mantenemos al tanto de todo lo que vamos publicando a partir de ahora. Y buen fin de año. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, si no los volvemos a ver, buen fin de año, feliz Navidad. Y bueno, un beso para todos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.